Bueno, buenas tardes uruguayas, buenas tardes, noches en España, norte español. Yolanda, es Sí, un gusto, gracias por el rato. Yolanda López Fernández, vos en realidad hemos trabajado juntos, siempre estamos metidos en el mundo de los cuidados intensivos, sobre todo hemos tenido proyectos de investigación conjuntos, pero cierto. realmente es un gusto hablar contigo, gracias por la invitación. Este, y conversar sobre un tema que nos interesa mucho a los dos. Ujú, Para ponerte en aprietos, ujú, sobre todo, no, básicamente hablemos de distrés. ¿Qué es para ujú. vos, Yolanda, el distrés pediátrico? O sea, qué es el distrés para vos? ¿Cómo lo entendés vos hoy después de tantos años de cuidar niños enfermos con distrés y hacer investigaciones? Y ahora un poco más tarde vamos a hablar de las investigaciones, pero en principio, ¿qué es el distrés? Bueno, lo primero de todo, gracias, Sebas, por invitarme y por hablar de uno de mis temas favoritos en medicina, que es el distrés. Si yo tuviera que explicar el distrés, no sé, a un residente que empieza a trabajar conmigo, lo haría de una forma muy simple. Le diría que es un paciente que por diferentes vías está haciendo un cuadro de mucha hipoxemia, y normalmente cuando él haga una técnica de imagen, que habitualmente va a ser una radiografía de tórax, pues lo que va a ver en la radiografía es el predominio del blanco. Lo que le va a preocupar a ese joven doctor es que va a tener un paciente que le va a poner en aprietos porque va a estar muy hipoxémico, y eso lo va a manifestar normalmente clínicamente con trabajo respiratorio, etcétera. Y bueno, eso sería a grandes rasgos. Para mí es una insuficiencia respiratoria hipoxémica que muchas veces es francamente grave. Ujú. Bien. La pregunta es eh, para el clínico, porque quizás esta conversación obviamente la van a escuchar investigadores, gente curiosa que hace investigaciones sobre el tema, pero este concepto de distrés, que surgió con obviamente el invento de las UCI, un poco más de la mitad del siglo pasado, para el clínico. No sé si tenés la misma percepción, por lo menos en Uruguay, donde yo practico, cuando alguien dice distrés en el ámbito de la UCI, es como que, ¡pa! Distrés. ¿Tiene un distrés? ¿No tiene un distrés? O sea, ¿qué te cambia decir este niño hipoxémico, a vos, en tu Ujú. práctica clínica, este Sí, niño hipoxémico tiene un distrés? sí, ¿Te pues cambia algo? ¿No te cambia algo? pienso que si tú identificas bien el distrés, tu manera de actuar va a ser diferente, en el sentido que si tú decides iniciar un soporte respiratorio no invasivo y el paciente está muy hipoxémico y tiene una radiografía muy blanca, tú ahí vas a tener que tener muchísima cautela y pensarte la intubación antes de lo que lo harías con otro tipo de paciente. Y luego, si el paciente es intubado, creo que utilizas una estrategia ventilatoria diferente a otras estrategias ventilatorias. De hecho, lo que te ayuda a identificar y a estratificar el distrés es que tengas un cierto nivel de presión positiva. Entonces, de alguna manera, sí que creo que si yo identifico bien el problema, si yo categorizo o estratifico bien el nivel de distrés, me parece que mi actitud terapéutica puede ser diferente. Es decir, en algunos niños pondré una PIB de 10 o de 15, mientras que en otros no tendré problema manejarles con una PIB de 5. En algunos niños me esforzaré en que el volumen tidal sea lo más bajo posible, y en otros donde su compliance es buena, pues no me preocuparé en exceso del volumen tidal. O sea que creo que identificar y categorizar bien el distrés sí que influye en el manejo terapéutico. Pero desde luego, identificarlo, reconocerlo y Sí. categorizarlo no deja de ser un arte aparte de un acto médico. Y mil Desde luego que discusiones sí. haciendo rondas en la UCI, si viene Exacto. te habrá pasado mil veces. Este está distresado, ya le decimos distresado, se distresó. Y ahí viene otro y dice, no, no está No, distresado, no. no está distresado, no está, mirá la placa, a ver.
Y viene otro Sí. que está leyendo más lo actual y dice, no, pero ojo que no tiene por qué ser bilateral. A ver, vos dijiste placa, Yolanda. Ahora PALIC 2, este grupo del que participás, vos sos coautora, Ujú. que ya empezó a trabajar hace, creo que están ya cerca de los 10 años, ¿no?, de trabajo, porque si fue publicado Sí, en 2015, ¿ustedes cuándo empezaron? Contame un poco la sí, un poco historia la historia. de cómo Sí, empezó, bueno, pues porque de estas sí, discusiones surge la sí, motivación para hacer investigaciones o grupos. eso es. La definición de Berlín, que es la que está actualmente vigente, se publica en el año 2012. Yo creo que fue hacia el verano o así. Y entonces un grupo de pediatras dicen, bueno, no puede ser, porque nosotros llevamos muchos años investigando en distrés y en ningún momento en toda la conferencia de Berlín, al igual que había pasado en la americana europea o en otros tipos de consensos, nunca se había tenido en cuenta al niño. Entonces decide formarse un grupo y empiezan a llamar a gente que estaba investigando y que estaba publicando sobre distrés. Y justo coincide que nosotros, mi grupo había publicado un artículo sobre la incidencia del SDRA en España y nos llamaron. Entonces estuvimos entre el 2012 y el 2015 haciendo la primera conferencia. Yo era la única persona que hablaba castellano del grupo en un Mm. mundo de gente con predominio anglosajón. Éramos 27 personas y bueno, se publicó la primera definición pediátrica en 2015 y 7 años después se decide revisar, porque en estos 7 años pasaron muchas cosas. Se publicó el trabajo de Amato de la Driving Pressure, se empezó a hablar del Mechanical Power, se empezó a hablar del PESILI. Y lo más importante de todo, nos dimos cuenta de que a pesar de la conferencia PALIC, pues había gente, mucha gente en el mundo, o que en las diferentes UCIs se maneja el distrés de forma muy distinta. No se siguen las guías clínicas, parece que esto está relacionado con un aumento de la morbimortalidad y entonces se le dio una vuelta a la definición y al manejo, y de ahí ha surgido PALIC 2. En vez de 27 ya somos muchos más, la familia creció, 56 participantes y bueno, otros 3 años en medio de la pandemia envueltos en esta historia. O sea que, como 2 por 3 conversando en estos podcasts, siempre digo que la motivación muchas veces es un enojo. O sea que hubo un enojo, es decir, otra conferencia de los colegas de adultos y los niños es como que... O sea que PALIC viene a ser la primera conferencia en la historia del entendimiento de este paradigma de distrés, qué es el distrés, etcétera. Surge a través del enojo de que, bueno, vamos a Bueno, juntarnos. sí, Lo no que sé yo te si el pregunto es enojo. porque cuando vos estás en el mundo de la investigación, todos los días estás hablando con colegas, de una forma u otra, sobre investigaciones, estás escribiendo papers, estás, conversando sobre el tema y tratar de entenderlo mejor, hacer estudios, pero ese es el perfil del investigador. ¿A vos qué te Ujú. parece que PALIC 1 y esa conferencia le brindó al mundo de los cuidados intensivos? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Pero al sí, mundo sí. ya incluyendo a los clínicos que leen Ajá. pocos papers. Yo creo que la mayoría leemos pocos papers, si no estás en investigación, y lees las guías de práctica clínica. PALIC no deja de ser una. Pero ¿qué te parece que le aportó? Cuando un colega que no hace investigación te dice, no, a mí PALIC me gusta, no me gusta, o qué utilidad le encontraron ustedes cuando se empezaron a reunir en el 2012, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer Bueno, al clínico? sí, yo creo que enfocar el SDRA desde la perspectiva pediátrica, desde la perspectiva de un paciente con un pulmón en pleno proceso de desarrollo, con unas prácticas clínicas muy diferentes a las del adulto. Yo me acuerdo cuando llegué a PALIC 1 que había un miedo generalizado a programar PIP, presión positiva al final de la expiración,
alta, que había trabajos en los que se utilizaban volúmenes caudal altos, o sea, había una práctica muy diferente a la del adulto, pero sin embargo no se estaba analizando el SDRA, lo diferente que podía ser del adulto, había que mirar esa perspectiva. Entonces fue un esfuerzo muy grande de un grupo de gente pues, que se dedicó a estudiar qué pasaba en el mundo de los niños. Y con eso elaborar unas recomendaciones que al final no dejan de ser opinión de experto, y que la opinión de experto pues hay que cogerla entre comillas, porque vale, es gente que está investigando, estudiando, o somos gente que estamos investigando y estudiando sobre el SDRA, pero la opinión de expertos tiene un nivel de evidencia bajo. Lo que cuenta, lo que tiene más valor son otro tipo de estudios, pero cuando empezamos PALIC 1 no había otra cosa. Entonces, bueno, por lo menos fue sentar las bases y empezar a hablar del SDRA desde un punto de vista de la pediatría. Yo siempre digo que tenemos mucho que aprender de los intensivistas adultos, tenemos mucho que aprender también de los neonatólogos, pero también tenemos que ser capaces de estudiar a nuestros pacientes y sacar conclusiones de ellos. Y vos, Yolanda, ¿qué es lo que le dirías a un fellow, a un residente, o por qué los niños son diferentes? Si vos decís, los niños son diferentes, o quizás hay un montón de grupos de niños, no es lo mismo el niño de 2 meses que el de 3, Exacto. que el de 4 años. Vos, No sé si son, eso es, no sé si son diferentes o no, pero desde luego tenemos que estudiar a los niños, ¿eh? Está bien que aprendamos de los adultos, está bien que aprendamos de los neonatólogos, pero tenemos que estudiar a nuestros niños y tenemos que sacar datos de nuestros niños. Y con eso veremos si son diferentes o no son diferentes, si les podemos aplicar las mismas terapias o el mismo manejo que hacen otros, pero tenemos que estudiarlos, eso está claro. y ustedes con PALIC 1, el grupo de PALIC 1, que la mayoría eran participantes de PARDI, el estudio, ¿no? En paralelo se fue haciendo el PARDI con No, PALIC. el PARDI fue posterior. En principio, por ejemplo, cuando se publica Berlín en el 2012, 3 o 4 años después, se hace un estudio multicéntrico en el que se incluyen 3.000 pacientes, bueno, hay unas 300 UCIs implicadas en el mundo, que se llama Landsafe y que estudia Sí. cómo al aplicar la definición de Berlín, pues los resultados, la epidemiología, etcétera, del SDRA por la definición de Berlín. Entonces, nosotros cuando terminamos PALIC 1, PALIC. lo que se hizo, perdón, PALIC 1 sí, lo que se hizo fue otro estudio multinacional a nivel global. El único continente que no participó fue África, y se estudió la epidemiología del SDRA, la incidencia del SDRA, pero aplicando por primera vez una definición estrictamente pediátrica. O sea, el PARDI es posterior a la definición PALIC, igual que el Landsafe es posterior a la definición de Berlín. O sea, Pero, déjame ir, o sea, tratando de adivinar bien cómo fue la cocina de todo el grupo que trabaja en PALIC. Nos sentamos, no había definición pediátrica, estamos preocupados porque no nos parece adecuado considerar las recomendaciones todas así ciegamente de Berlín. Vamos a hacer una definición que sabemos que tenemos poca evidencia, tenemos que construirla, pero es como el inicio de la hoja de ruta. Luego viene Pardí, utilizando la definición de PALIC del grupo, a ver perfecto, lo estoy cuánto de contando muy bien. estrés hay. La pregunta que te hago es, ¿vos qué has aprendido? Porque vos decís, de distrés de niños necesitamos hacer cosas bien específicas para niños de la edad pediátrica, fuera de la enfermedad neonatal y después de la enfermedad, obviamente, de distrés del adulto. Pero ¿cómo fue en tu cabeza el proceso de los estudios que salieron de Pardí, utilizando PALIC 1? Después salieron los neonatólogos, con algunos pediatras intensivistas haciendo la definición de distrés neonatal de Montreal, ¿no? De Montreal. Este menjunje, ¿cómo lo disecamos? ¿Vos qué has aprendido en estos 10 años de investigación en distrés? Bueno, pues yo lo que he aprendido es que hasta que sale PALIC, cuando nosotros teníamos un distrés en los niños, teníamos que aplicar las definiciones del adulto. Primero la americana europea y luego la definición de Berlín.
Cuando los de adultos hacen el estudio Landscape, es decir, hacen su estudio epidemiológico basado en la definición de Berlín, encuentran que más o menos el 10% de los pacientes ingresados en la UCI hacen un distrés, más o menos viene a ser, creo que es el 22-23% de los que están en ventilación mecánica. Cuando nosotros hacemos el PARDI, vemos que el 3% de los niños ingresados en la UCI hacen un distrés, que es el 6% de los que están en ventilación mecánica. Entonces, para empezar, la incidencia del SRA es menor en pediatría que en adultos. Bien. ¿Qué ven los adultos? Pues que la mortalidad es alta, creo que es del 30 y pico %. En el PARDI la mortalidad es del 17%, aunque si nos vamos al grupo grave está por encima del 30%, es decir, también se mueren menos los niños con distrés, salvo que tengas un distrés grave. Y la otra cosa que aprendí es que cuando nosotros elaboramos la primera definición PALIC es un espejo de la definición de Berlín, pero hay tres diferencias muy importantes. La primera diferencia es que tú puedes diagnosticar un SRA con solo afectación unilateral frente a la definición de Berlín, que tiene que ser bilateral. La segunda diferencia es que podemos utilizar como marcador de hipoxemia el SF, es decir, en vez del PF, y eso es decir, que podemos ser no invasivos a la hora de diagnosticar un SDRA, porque según la definición de Berlín, solo podías diagnosticar SDRA si el paciente tenía un gas arterial, y eso en pediatría es un poquito complicado. Y la tercera diferencia importante es que en realidad nosotros dejamos aparcado el PF o el SF solo para los pacientes en no invasiva, y para los pacientes intubados utilizábamos como marcador de hipoxemia el índice de oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues lo que vimos es que evidentemente aumentaba la sensibilidad y bajaba la especificidad, es decir, se diagnosticaban muchos más SDRAs que lo que se hacía con la definición de Berlín. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues una de las críticas más grandes que tiene la definición de Berlín en el mundo de los adultos es que la definición de Berlín infradiagnostica el SDRA en los adultos. Nosotros quizás nos vamos al otro extremo y quizás podemos diagnosticar de más porque hay más sensibilidad de SDRAs. Pero bueno, ahí está, entre diagnosticar de menos y diagnosticar de más, pues yo veo diferencias importantes ahí entre la definición del adulto y la definición del niño. Esas son las diferencias más importantes que puedo ver en la definición pediátrica. Ahora, yo me voy a poner en abogado del diablo acá, porque yo me acuerdo que cuando leí, no me acuerdo si era un colega allá del hospital, me dice, ¿cómo unilateral? Entonces, ¿que una neumonía puede ser un distrés? A ver, ¿cómo llegaron a eso? Decir, a ver, niños, Sí. no son adultos, vamos a usar que quizás opacidades obviamente pulmonares, agudas, pero unilaterales en la placa de tórax, en la radiografía, puede habilitar el diagnóstico de distrés. Y vos estuviste involucrada después en su análisis, ¿no? Y el estudio de radiografías y interpretación de radiografías. A ver, convenceme de que yo tengo que creer, como clínico, que puedo estar cuidando a un niño con una opacidad pulmonar unilateral y estar frente a un distrés cuando toda la vida me dijeron o leí, y uno lee que es bilateral, inhomogéneo, bla, 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 bla. Exacto, vamos, nadie está negando que el distrés histopatológicamente es un problema que puede ser, que es bilateral, porque hay un proceso inflamatorio, porque se rompe la membrana alveolo-capilar en diferentes zonas del pulmón. Eso no lo puede negar nadie. Histopatológicamente el distrés es bilateral, pero que sea histopatológicamente bilateral no quiere decir que una técnica de imagen como la radiografía de tórax, y sobre todo al principio de la enfermedad, tenga que ser bilateral. No es lo mismo, no hay la misma traducción entre la histopatología y lo que tú ves cuando diagnosticas un SRA en la placa de tórax. Hay tres argumentos para defender la unilateralidad en la definición pediátrica. Primero,
la variabilidad interobservador, yo te diría, vale, vamos a ver esa placa, porque a lo mejor tú estás Ahí diciendo están que las es peleas de la bilateral. ronda. No, mirá Exacto, esta y yo voy a placa, decir mirá. que no, mira, por ahí se ve que hay un poquito blanco que es bilateral. Entonces nosotros en el trabajo medimos el coeficiente kappa, que es el coeficiente que mide el acuerdo interobservador, y nos salió 0,3, que es que el acuerdo interobservador es bastante malo, deja mucho que desear. Es decir, hay una gran variabilidad interobservador. Ese es el primer argumento para decir, yo no me puedo fiar de una radiografía de tórax para decir que el problema histopatológico, aunque yo lo que vea sea unilateral, no sea bilateral. Y luego el segundo argumento es que cuando nosotros hicimos el estudio PARDI, al pasar los días, en los 3 primeros días, la mayoría de las placas unilaterales se convertían en bilaterales, un 87%. Ese sería el segundo argumento. Y el tercer argumento es que tener un cuadro bilateral no está asociado con morirte, con la mortalidad, es decir, no tiene relevancia pronóstica. Entonces, esos fueron los 3 argumentos principales para decir que se podía admitir la unilateralidad. Desde luego, una placa bilateral está claro, pero una placa unilateral no te quiere decir que mañana no sea bilateral y tengas ahí el distrés puesto y estés perdiendo tiempo. Eso es lo que tengo que argumentar, no sé si estoy Sí, convencido sí, o no. no. Bien, segundo abogado del diablo. Y el otro día en Twitter, vos ya contestaste a un colega, creo que colega de chileno, que preguntaba, Sí, bueno, acá estamos involucrando ya en PALIC 2, hablando de, o capaz que un sí, poco más adelante vemos las diferencias, vos que estuviste en ambas conferencias, un poco los sí. agregados. Pero ya en el PALIC 1 se hablaba de cuando hay niños de riesgo de desarrollo de distrés, y de Ujú. alguna manera ahí coqueteaban, hablando, pero en buenos términos, de que, ojo que no necesitas tampoco para estar pensando en distrés que alguien tenga que tener sí o sí CPAP, ¿no? Podía estar con high flow nasal cánula, que era una técnica de oxigenación que estaba irrumpiendo en el mundo de los cuidados intensivos, los cuidados pediátricos en general, y eso es algo que me hace acordar a muchas discusiones con algunos fellows que tenía de decir, a ver, cuando el niño no está intubado, para vos tiene una neumonía, una bronquiolitis. Ahora, lo intubás y enseguida como que cambia drásticamente tu visión hasta de la placa y no te das cuenta que ya tenía el distrés, o lo como le quieras decir, antes de intubado. La pregunta, para hacerla más concreta, es ¿cómo se da el proceso de ya involucrar los métodos no invasivos y qué preponderancia tienen en el diagnóstico de distrés y en empezar, y esta categoría sobre todo que es en riesgo de distrés? Porque Ujú. es como muy vago, y ahí es que me pongo a pelearte, es como muy vago decir, tiene Sí, sí, riesgo de distrés. A ver, ¿es vago, no totalmente. es vago? Convenceme de que está bien poner como una categoría que es, no tiene un distrés ahora, pero Ujú. tiene alto riesgo del desarrollo en las horas siguientes. Sí, bueno, cuando los de adultos hicieron la definición de Berlín, establecieron 3 categorías, leve, moderado, grave. Nosotros fuimos detrás con PALIC 1 y dijimos, pues igual, 3 Leve, categorías, moderado, leve, grave. moderado, grave, exactamente igual. Pero se dijo, vamos a añadir una 4ª categoría, y es que creemos que hay niños que pueden tener un distrés, pero no les podemos diagnosticar del distrés porque no tienen una presión positiva mínima de 5, que es una condición indispensable en ambas definiciones para poder diagnosticar un SDRA. Entonces ya por aquella época, por el 2015, ya empezaba a haber alto flujo, ya empezaba a haber en principio métodos no invasivos CPAP nasal, incluso bilevel nasal, y a esos niños no se les podía diagnosticar un SDRA porque no estaban con la PIP de 5. Sin embargo, todos sabíamos que las probabilidades de que desarrollaran un SDRA eran muy, muy altas. Entonces, por eso se pensó, bueno, pues vamos a hacer una categoría, la vamos a llamar en riesgo, para que la gente ponga atención a esos pacientes, no se olviden de ellos, si están en la planta, hagan un seguimiento más cercano, más estrecho. Pero sí que creo que al final fue un término muy vago. ¿En riesgo qué es? Pues en riesgo al final era cualquier niño que estuviera con gafas Sí, nasales sí. eh,
pues con un flujo por encima de 3-4 litros por minuto. Entonces, lo que se ha hecho ahora en PALIC 2 es intentar definir al grupo de pacientes en los que tú, como no puedes medir una PIB de 5 o más, pues a esos pacientes meterlos en una categoría un poco más precisa que se llama el SDRA posible. SDRA posible son aquellos pacientes que cumplen los criterios de SDRA, todos los criterios, pero están con alto flujo o están con una CPAP o con un bilevel nasal y por tanto no es fiable la medida de la PIB. Tienen que ser niños con alto flujo, más de 1,5 litros kilo minuto o más de 30 litros minuto. Entonces, como esos niños les tendrías que intubar o les tendrías que pasar a una mascarilla facial para poder diagnosticar SDRA, pues se les asigna el término de posible SDRA. También se asigna el término posible SDRA cuando nos encontramos en entornos de recursos limitados, en países del mundo donde no hay absolutamente nada, no hay disponibilidad de hacer una radiografía de tórax, pero sabemos que el paciente cumple todos los criterios, pues ahí también sería la definición de posible SDRA. Es decir, se ha creado una categoría en la que falta algo, pero por lo demás sabemos que el paciente tiene un posible SDRA e incluso se pueden aplicar las estrategias de tratamiento del SDRA. Y esto es una pregunta que ha surgido en el mundo de los adultos. Cuando ha habido la pandemia por COVID, la pandemia por COVID ha matado a muchísimos adultos o han estado muy graves por una neumonía bilateral que es un distrés, pero muchos de ellos han estado o con alto flujo o con algún tipo de soporte nasal y por tanto a estos pacientes no se les podía diagnosticar un SDRA. Por eso también en el mundo de los adultos ha surgido la pregunta de ¿habría que incluir a estos pacientes en la definición de SDRA? Nosotros no los hemos incluido, pero hemos creado una categoría que es posible SDRA. Y luego ya el resto de los pacientes serían en riesgo. De nuevo, pues bueno, hay que estar atentos a esos niños que cumplen algunos criterios, pero no todos, y que hay que vigilarlos por si hacen un SDRA. O sea, para liarlo más, se han hecho más categorías y más No, lo historias. otro muy, o sea, Creo que muy sea para educar. pediátrico, que eso desde PALIC 1 estaba, era el tema de considerar los niños con enfermedades previas, Así, sí, sí, cardiorrespiratorias sí. dentro del grupo. ¿Cómo diagnostico en un niño que Los sobrevivió a los eternos cuidados olvidados, neonatales eso o es. que tiene una cardiopatía congénita? A eso se introdujo, ustedes lo introdujeron Sí, sí, en la sí, práctica sí, clínica. O sea, claro, el niño que tiene sí. un falot también se puede Puede ingresar. tener, pues, exactamente, y ¿Cómo de hecho lo hago? hacen, sí, sí. Claro, el niño que tiene un falot y que no está operado, ahí aplicar los marcadores de oxigenación es muy complicado porque nosotros partimos de una saturación basal mucho más baja. Entonces no nos tenemos que empeñar en estratificar. Este tiene el índice de oxigenación o el PF entre esto y esto va a ser, no hay que empeñarse en estratificarlos, pero sí en reconocer que tienen un distrés porque cumplen todos los criterios y aplicarles el tratamiento correspondiente. Es cierto, los niños con cardiopatías cianógenas, las displasias broncopulmonares o la enfermedad pulmonar crónica son los que están siempre en los criterios de exclusión de todos los estudios de SDRA y no debe ser así. Esos niños también pueden tener SDRA y hay que incluirlos y reconocer e identificar el SDRA. Yo bueno, conversando, preparando este podcast, justo antes ahora vengo de un periodo de licencia anual, acá es verano, para tu envidia, Eso es. europea, pero charlé con Martin Tobin, que es uno de los líderes, digamos, de Por siempre, supuesto, todos hemos leído a Tobin, siempre por da gusto, supuesto. aunque es muy sarcástico, muy ácido. Pero Martin Tobin, que es uno de los referentes Me lo puede permitir, yo creo. él me dijo, mirá, Sebastián, algo así, quien quiera lo pueda ver, que está disponible. Mirá, yo lo que veo
Martin Tobin, que además hizo el editorial del estudio, ¿no? Del Ars Businessnet, sí. Network en el 2000, y que puso, bueno, terminó una era en el entendimiento del distrés. Y él me dijo, mira, con los criterios diagnósticos que habían pensado Asbach y Petty allá en los 60, mucho no ha cambiado la cosa, y lo que yo veo es que está siendo como un juego, como un capricho entre los que hacen investigaciones, cambiando definiciones. Claro, él tiene toda la historia desde, ¿no?, las primeras definiciones de consenso de los 90, después las americanas, las europeas, hasta llegar a Berlín, y ahora el mundo adulto está hablando de hacer una nueva. Es un poco la conversación que tuve con él, fue reactivo a los movimientos, digamos, académicos que hay de hacer una nueva o un up-to-date de Berlín. Pero él lo que le preocupa, y le parece bárbaro que se hagan investigaciones y que se siga investigando y que se clasifique para investigar y para ir viendo, es que los clínicos piensen que porque alguien tiene distrés o que cambie una definición o algo, me va a cambiar el manejo. Él dice, yo voy a cuidar de igual forma a alguien, aunque no haya diagnóstico, o debería cuidar de igual forma a un paciente en ventilación mecánica, o aunque no esté en ventilación invasiva, yo tengo que protegerlo al desarrollo o el agravamiento de la lesión pulmonar. ¿Vos qué pensás a eso? No sé si lo pudiste ver al final, Sí, sí, porque él sí. está escribiendo y creo que está bueno discutirlo, porque digo, yo no es para pelearte a vos, que sos parte de PALIC y que obviamente sos investigador. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Qué mensaje darle al clínico? Porque muchas veces nos pasa, perdón que me hago largo, pero nos pasa el que hace investigación, que incorporó la investigación a su pensamiento clínico, también está pensando en el niño que está atendiendo, pero también en los estudios que está participando y curiosidad. Pero para el clínico que no hace investigación, Tobin dice que no le cambia nada de las últimas definiciones y que en realidad lo va a tener que tratar igual al paciente. ¿Estás de acuerdo con Tobin? ¿Qué te motiva esa provocación de Martin Tobin al mundo de los cuidados intensivos? Bueno, yo para ser honesta creo que en parte tiene razón. Las personas que forman parte o formamos parte de los consensos, bueno, concretamente en PALIC 2 hay investigadores de muy alto nivel que están involucrados muy directamente en estudios randomizados de altísimo nivel, en los que se va a incluir a 1000 pacientes. Muchos de los investigadores del PALIC son lo más de lo más en SRA. Evidentemente, Vos hay... incluida, no te alejes. No, yo no estoy a ese nivel en absoluto, pero bueno, sí que es cierto que cuando se hacen las recomendaciones, de alguna manera yo creo que se está buscando el homogenizar cuando vas a meter a los pacientes en los ensayos, hablar todos un lenguaje común. Yo eso no lo puedo negar, pero tampoco puedo negar que la filosofía de PALIC 2 es para el clínico a pie de cama. Y por eso una de las cosas que se hizo fue trabajar mucho, que yo de esto lo desconocía totalmente antes de estar en PALIC, en lo que se llama la implementación, es decir, buscar la manera de que las recomendaciones lleguen al clínico a pie de cama. A lo mejor no son tan precisas, no son tan exactas, Dámelo un pero le ejemplo. pueden ayudar. Por ejemplo, si tú miras los estudios donde sale el SF, si miras el estudio de Kemani, él tiene el punto de corte en 264, pero otro autor lo tiene en 275 y otro autor lo tiene... Entonces vienen los de la implementación y dicen, mira, vamos a poner una cifra redonda, 250, porque es lo que va a recordar la gente. O 150, cuando... Si tú vas a la literatura y revisas, pues, o sea, lo que intentamos o lo que han intentado los metodólogos de la implementación es hacer algo fácil para que la gente lo recuerde a pie de cama. Por ejemplo, de 3 categorías, leve, moderado y grave,
se ha pasado a 2 categorías. La categoría leve moderado, por un lado, y la categoría grave. ¿Por qué? Porque nos interesa que la gente se enfoque en el grave. El grave es el que tiene que tener la PIB alta, el grave es el que tiene que tener el volumen tidal limitado, el grave es al que a lo mejor hay que pronarle. Entonces, antes de ser muy exquisitos y hacer 3 o 4 categorías, quizás es mejor hacer solo 2 y enfocarnos en lo que realmente, donde tú te tienes que enfocar para hacer el tratamiento. Entonces, yo creo que, desde luego, por mi parte y por la parte de muchísima gente que está en PALIC, la idea final es el clínico. El clínico, sin duda. Esto tiene que servir para los clínicos. Así se quita la radiografía de tórax de la definición en los entornos con recursos limitados, porque sabemos que ellos no tienen disponibilidad. Quizás en los países o en las regiones con más recursos también desaparezca el criterio radiográfico y pueda empezar la ecografía. No, Sí, no sé. claro, Nunca sabré. sí. Hoy por hoy todavía no tenemos el entrenamiento suficiente para que la ecografía sea el sustituto de la radiología, pero yo confío en que en el futuro sí. Yo sé que hay muchos amantes de la ecografía y que publicarán cosas para que lo podamos sustituir uno por otro. Yolanda, una cosa, vos dijiste ahí, empezaste a nombrar otro tema, núcleo delirante mío, que es el volumen corriente. El volumen corriente en niños. Y ahí yo me peleo porque los niños no son adultos. Incluso Tobin, en el adulto, decía que lo del volumen corriente y limitar el volumen corriente, eso no estaba del todo probado. Él decía, en realidad lo que aprendimos con AR Network, y que es lo que hay evidencia muy suficiente, es que no podíamos ventilar más como se ventilaba en los 90, en los 80. Ahí hace una cita a Mato y dice, los brasileños mostraron que ventilar encima de 12 era matar pacientes directamente, a la larga morían por la ventilación mecánica, pero vino Arnett y lo que mostró fue que lo que no había que hacer era ventilar con altos volúmenes corrientes. Que él en un momento, lo traigo porque hablando así como estamos hablando nosotros, uno aprende mucho y vas como ajustando tu cabeza. Y él dice, en realidad, eso de los 6 ml kilo menos es un capricho de los fisiólogos o de los investigadores que están exagerando y que están ahogando pacientes. Porque nosotros, más allá del baby lung y el concepto de que hay un pulmón menos aireado, obviamente, etcétera, no está demostrado clínicamente, y estamos hablando de adultos. Ahora, en niños, que todavía están los trabajos de Erickson, de los australianos, que mostraban que Con hasta volúmenes 8, 10 ml kilo no pasaba nada con los niños. O sea, sí. no pasaba nada, no. Quiere decir, y yo lo que veo, Yolanda, que esto es una charla, digamos, es que cuando alguien dice, tiene un distrés, es como un mandamiento a que menos de 6 ml kilo tiene que tener ese niño. Y quizás ahí, que es algo bien de los niños, se dispare la CO2, empiece, ¿no?, en hipercapnia grave, que Claro, también claro. agrave la hemodinamia del niño. Vos como, y llevalo como médica, clínica que sos, además de investigadora y que cuidás niños, vos cómo manejás el volumen corriente de tus pacientes. Y después hablamos de la presión meseta y el Darwin Pressure y las nuevas modas que Sí. de alguna manera entramos todos. Bueno, es que está completamente relacionado el volumen tidal con la presión meseta y con la driving pressure. Es decir, si tu pulmón es compliante, si tu pulmón tiene una buena distensibilidad, en realidad el volumen corriente no es ningún problema, no es ningún problema. Es decir, un pulmón que se distiende y vuelve a su sitio bien, ahí no hay ningún problema en poner el volumen tidal que tú quieras. Ahí no puedo estar más de acuerdo con Tobin. Entonces, el mensaje es ventilar con volúmenes tidal entre 6 y 8 mililitros por kilo. Pero, si por ventilar con esos volúmenes tú ahí ya pasas el límite de la presión plató, es decir, ese pulmón ya Sí. no es compliante, pues entonces ahí es donde tienes que bajar el volumen tidal, porque el beneficio de bajar el volumen tidal es mayor que el riesgo de hipoventilar al paciente. Pero entonces la guía es la presión plató, meseta, o como Exacto. se le quiera decir, y no tanto el volumen tidal.
Y ahí Eso estaba es. Mato jugando y lo que hemos Eso aprendido es. con él. El mensaje es, ventila siempre con volumen tidal entre 6 y 8 mililitros por kilo, pero si al ventilar con estos volúmenes tú pasas de 28 de presión meseta o de 15 de driving pressure, pues entonces ahí es donde tienes que bajar el volumen tidal de 6. Y ojo, tenemos que aprender a hacer lo mismo que hacen los adultos, ventilar por peso corporal ideal. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños obesos. Y en el niño obeso el pulmón no es obeso, entonces tenemos que acostumbrarnos a, sobre todo en niños con percentiles por encima del percentil 50, a utilizar el peso corporal ideal. Yo lo recomendaría con todos los niños en general. ¿Cómo haces con el tema de la PIP? PIP, el otro núcleo delirante de cualquier intensivista. PIP. La PIP. Porque Bueno, vos ahí dijiste, nosotros con PALIC teníamos que cambiar eso de tenerle miedo a usar niveles eso es. elevados, más de aquello de Exacto. que los niños tenían que quedar con una PIP de 4, de 3, de 5. Exacto. ¿Qué le decís hoy al clínico, digamos? Bueno, pues lo que puedo decir es que todas las recomendaciones PALIC que tienen nivel de evidencia, todas tienen un bajo nivel de evidencia o muy bajo nivel de evidencia. Esa es la triste realidad. Tenemos pocos RCTs en pediatría y por tanto el nivel de evidencia siempre va a ser, y eso lo sabes tú bien, bajo, muy bajo. Solo hay una recomendación que tiene un fuerte nivel de evidencia. Y esa recomendación dice que tenemos que aplicar la tabla del ARDS-NET, la tabla FiO2-PIP, y eso quiere decir que cuando un paciente necesita FiO2 altas, tenemos que aumentar la PIP, titularla, eso está claro, no podemos empezar con PIPs de 15, hay que ir titulando la PIP, pero hay que conseguir llegar a los números que pone en la tabla del ARDS-NET, porque eso ha demostrado en niños bajar la mortalidad. Y eso es un cambio de paradigma, porque eso nos va a hacer utilizar niveles de PIP muy altos que muchos pediatras no están acostumbrados a hacerlo, por lo menos hace unos años. Yo creo que eso también ha ido cambiando con el tiempo. Y esta es la única recomendación de PALIC-2 que tiene un nivel de evidencia fuerte. O sea, con eso ya te lo estoy diciendo todo. Sí, tenemos que subir la PIP de los pacientes para abrir el alveolo y mantenerlo abierto. Está claro que sí. Titularlo, Con por respecto supuesto. a las partes de manejo ventilatorio del niño ya obviamente intubado, con distrés, ¿qué podés contarnos en PALIC 2, lo que se ha hablado, si participaste? Obviamente hubo subgrupos que se focalizaron, como siempre Sí, pasa con los enormes grupos. sí. Y también tu práctica clínica, ¿cuándo usás el prono? ¿Cómo lo usás? La posición prona. ¿Te han hablado de, ya hablaste de los valores de PIP altos, pero sobre la parálisis neuromuscular o la sedación Ajá. profunda? Queda claro que hay que ir jugando con la PIP, el driving pressure, la meseta y después el volumen tibial y la FIO. ¿Cómo dirías, bueno, en ese pequeño grupo de niños que encontraron en Pardí, que es poco, pero tiene la carga de mortalidad, o sea que hay que mirarlos con otros ojos, todas las terapias ventilatorias alternativas y las terapias de rescate de ese niño que está desarrollando hipoxemia? ¿Vos cómo lo pensás mientras que cuidás niños? Porque hay Bueno, una pues tabla, perdón, que ustedes sí, ponen en el resumen ejecutivo, que está llena de eso. colores y es compleja. Y después cuando muchos clínicos quieren agarrar la tabla y tratar de meter el paciente en la tabla en vez de adaptar la tabla al paciente, no sé. Bueno, yo espero que la tabla ayude y que no confunda, porque hemos pasado muchas horas delante de esa Yo tabla ya me haciendo imagino, no fui parte de PALIP, pero me múltiples imagino los colores, líos. sí, Sí. múltiples colores, intentando, o sea que espero, confío en que sirva de ayuda. Pero bueno, hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, el prono. Yo soy una firme creyente en el prono.
Sin embargo, la evidencia en pediatría no puede hacer una recomendación ni a favor ni en contra. Es decir, en pediatría no tenemos ningún estudio y hay incluso RCTs, aunque el RCT es antiguo, es del año 2005, pero desde luego no podemos hacer recomendaciones a favor del prono porque la evidencia, y sí que es cierto que PALIC-2 es muy riguroso desde el punto de vista metodológico, se ha utilizado la metodología GRADE y todo esto, y al final lo que ha salido con el prono es que no, hombre, lo puedes utilizar, es algo que por ejemplo en lugares donde no hay ECMO o donde no hay, no sé, otros recursos, el prono es una maniobra barata, siempre y cuando hayamos aprendido a hacerlo bien, hayamos entrenado al equipo y por poner un prono a un paciente no nos llevemos un susto. Entonces, sí que me parece una maniobra a considerar, sobre todo en pacientes en los que con la optimización de la ventilación y con otras medidas no podemos rescatarlos, pero la evidencia dice que a día de hoy no podemos decir que el prono se pueda recomendar de forma rutinaria en el SRA. Eso con respecto al prono. Con respecto a los bloqueantes neuromusculares, pues pasa lo mismo en pediatría, así como en adultos parece que lo tienen un poco más claro, aunque tienen diferentes RCTs con resultados contradictorios. En pediatría, los bloqueantes neuromusculares, la recomendación es úsalos si solo con sedación eres incapaz de mantener al niño dentro de una estrategia de ventilación mecánica protectora. ¿Cuánto tiempo? Pues no hemos encontrado estudios que nos digan cuánto tiempo. Y el tercero, ¿cuál era? Alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia. Si uno ve la tabla, allá arriba, cerca del ego, está allá lejos. Tampoco. La alta frecuencia ha salido también que no hay ninguna evidencia y en alta frecuencia hay varios RCTs, el clásico de Arnold más otros 3 y luego estudios observacionales, se han hecho metaanálisis y sale lo mismo. Alta frecuencia no sustituye o no se puede utilizar en vez de ventilación mecánica. Si tú ya has optimizado la ventilación mecánica, ese paciente no va bien y tienes un respirador de alta frecuencia, úsalo. Pero es lo que dice la evidencia. Evidentemente hay un Surfactante gran... desapareció el Sí. cuadro. Bueno, se estudió el surfactante porque hay RCTs sobre surfactante, los hay, pero al final no, el surfactante ha desaparecido del cuadro, aunque tenemos un apartado y en principio no. El PALIC-2 está en contra del uso rutinario de surfactante. Lo que te decía de la alta frecuencia es que falta nítrico tampoco, solo en poblaciones seleccionadas, que sería la hipertensión, si el paciente tiene junto al SRA una hipertensión pulmonar grave, una disfunción de ventrículo derecho, o por ejemplo, antes de meterlo en ECMO o antes de llevarlo a trasplante como puente. Solo poblaciones seleccionadas. Y como latinoamericano, sudamericano, vecino de brasileros, adorable, o sea, entrañable hermano de muchos brasileros, la tierra del gran Amato. ¿Qué pasa con las recruiting maneuvers? O sea, yo vengo y me formé como fellow en un entorno en donde lo que decía Amato era, y nosotros incorporábamos a la pediatría intensiva las maniobras de reclutamiento de insuflación sostenida que siempre me parecieron agresivísimas. Nunca podía entender cómo uno usando el ventilador tan agresivamente podía estarle haciendo bien al niño. Y después el propio Mato encontró que hasta podía estar haciendo daño con su estrategia. Hablaron, me imagino, peleas en el grupo de PALIC y discusiones, es decir, ¿qué hacemos? Porque ahora lo veo en el cuadro, está allá lejos también. Antes del maniobras, como... eso es. Maniobras de reclutamiento rutinariamente no, solo en pacientes seleccionados, y de los dos grupos que hay de maniobras de reclutamiento, pues las de insuflación sostenida, olvídate, tachadas, no. Chau. Y sí, las de pequeños pasos que aumenta, disminuye, es así, pero también solo casos seleccionados, no de forma rutinaria.
Bueno, hay un ensayo en adultos, el ART Trial, que ha desinflado un poco el entusiasmo por las Sí. maniobras de reclutamiento, y al final los estudios que hay en niños, que son pocos, pero que hay algunos, la verdad es que no se encuentran muchos efectos adversos. Parece que si se hacen con cuidado, con precaución, las cosas pueden salir bien, pero en principio solo para pacientes con una hipoxemia muy refractaria, no de forma rutinaria. Eso es lo que dice Bueno, todo el ahora, análisis. como para ir redondeando y no molestarte más, es PALIC 2. A mí dijiste que Sí, entre PALIC 1 y PALIC 2 aparecieron las nuevas sirenas, por decirlo de alguna manera, de la investigación, que es el PSILI, ¿no? el Self-Inflicted Lung Injury, o sea, el paciente que mi amigo Pablo Cruz siempre me peleó, digo, ¿cómo alguien se puede dañar a sí mismo? Él dice que sí, tiene evidencia en animales que sí. sí. Yo lo peleo porque aprendo siempre con él. Digo, eso no lo probó nadie en pacientes. Y después entró el adorable Mechanical Power porque vino Gattinoni y dijo acá es energía y tenemos que hablar. ¿Cómo se vivió? Porque fueron los cambios que hubo, ¿no? Entre uno y otro en 2015 y ahora 2023 ya. Sí. ¿Cómo incorporamos eso en la práctica clínica, en nuestra cabeza? Las tres cosas nuevas del 2015 al 2022 en ventilación mecánica han sido el driving pressure con el trabajo de Amato. Ya hay estudios en niños que también corroboran lo que dice Amato, por eso esa recomendación se ha incorporado. La driving pressure al final es la La otra meseta. manera de entender la presión Sí, meseta, sí. pero vamos, se ha incorporado a la terminología del PALIC y es una recomendación. ¿Qué ha pasado con el PSILI, esos trabajos tan bonitos que está haciendo Pablo y otra gente, Franco, etcétera? Pues que todavía no tenemos estudios en pediatría para poder hacer una recomendación del PSILI, por tanto se pide que se investigue más en ese tema. Y con respecto al Mechanical Power, hay ya 2 o 3 trabajos de Mechanical Power, pero no con el suficiente peso como para poder hacer una recomendación. Entonces también sería un asunto de investigación. Cuando no hemos encontrado evidencia en el PALIC 2, que ha sido muchas veces, claro, no podemos hacer ahí ninguna recomendación, entonces lo que hemos pedido es que se investigue sobre eso. Entonces, PSILI y Mechanical Power son áreas para investigar en el futuro en niños y poder sacar de ahí una recomendación. Sí, el colega Enrique Monares, que es intensivista de adulto, Sí, gran pensador, además un filósofo, él dice, el Mechanical absolutamente. Power, todas esas fórmulas que hay de energía y de Joule metido, te sirvan para entender qué es lo que está sucediendo. Pero claro, al clínico que está de guardia a las 3 de la mañana le interesa entender. Él quiere algo práctico. Ahí el trabajo que hicimos con Franco y Pablo de Mechanical Power, Driving Pressure, que era... Es El verdad, Driving es verdad. Pressure También es estás tú muy ahí en ese sencillo. trabajo, es cierto. Sí, para tratar de discriminar incluso cuando hay una enfermedad pulmonar muy embromada y tratar de... El driving pressure es un buen guía o Tobin diría, como dijiste vos recién, son cosas matemáticas de los mismos fenómenos que es la elevación de la presión meseta. Yolanda, para vos, ¿hacia dónde está yendo PALIC? ¿Hacia dónde está yendo este grupo que cada vez es más grande de investigadores y clínicos que están pensando en implementación? De ahí la charla que estuvimos ahora y que estamos hablando de cómo acercar a la cama de los niños. ¿Por dónde va? ¿Podés adelantar algo de por dónde va la investigación y los cambios clínicos, de manejo clínico de los niños con distrés? Bueno, pues pocas cosas tenemos efectivas para tratar el distrés. Creo que tenemos que optimizar bien la ventilación mecánica, guiarnos mucho por la presión plató o por la presión meseta. Tenemos que medir la presión meseta, tenemos que hacerlo porque no lo hacemos, o no estoy hablando por mí, pero sí que en muchísimos grupos, muchísimas unidades no se hace y debemos hacerlo. Y luego, ¿hacia dónde va toda la investigación? Pues toda la investigación, aparte de estos gaps de conocimiento que hemos hablado, que hay que investigar más del PSIL y del Mechanical Power, etcétera, hay un tema muy importante que es lo que se llama la medicina de precisión, es decir, el partir de la base de que el distrés es un síndrome, es un conjunto, es absolutamente heterogéneo.
Entonces tenemos que ir a la diana y buscar la diana en cada enfermo. Entonces tenemos que empezar ya a pensar en el mundo de los subfenotipos, de los endotipos y de cómo va a haber una medicina aplicable a cada subtipo de distrés. Yo creo que por ahí va parte de la investigación en distrés y nosotros no podemos quedarnos atrás, sino que tenemos que trabajar paralelamente. Hay muchas cosas por investigar. Y un poco el mensaje es que podemos estar en un laboratorio maravilloso, sofisticado, o podemos estar en una UCI enorme donde hay mucha presión asistencial y no tengo tiempo para apuntar los datos, o puedo estar en un sitio, no sé, pero todos deberíamos contribuir, todos los que estemos interesados en el mundo del SRA, en mayor o menor medida, contribuir y aportar algo. No es tan difícil. Hombre, requiere esfuerzo, pero yo creo que al final merece la pena y toda esa gente que esté interesada pues entrará en futuros PALIX. Hay que hacer cosas, hay que moverse, porque hay muchos interrogantes en el aire. Sí, de hecho, un poco pensando ahora en la práctica clínica o la investigación, lo que se viene, por ejemplo, en un estudio que hicimos ahora, que esperamos publicarlo en breve, la mitad de las bronquiolitis graves, de infecciones respiratorias graves, tienen criterio diagnóstico de distrés cuando se intuban. Menores de 2 años, es así. Ahí está la discusión de, entonces, que la bronquiolitis son distrés también. ¿Se entiende? Sí. No, digo, como parte de la implementación y todos estos procesos que van de la mano, sobre todo clínicos como vos, que incorporaron la investigación, me gusta escucharlos y que la gente los escuche, de que es todo un proceso de generación de conocimiento nuevo y de adaptación y de implementación, y que no son mandamientos. Las guías no son mandamientos. No. De No, las hecho, guías intentan si uno ayudar, pero ve no. el cuadro, y uno ve que en realidad en una UCI sencilla, con nada de tecnología, que no tenés nítrico, no tenés surfactante, no tenés ECMO ni que hablar, no tenés alta frecuencia, podés estar tratando muy bien un distrés, cuidándolo y ventilando muy bien, y no necesariamente ese que tiene todos esos aparatitos que nos Completamente de fascinan, acuerdo. le va a ir mejor al paciente, al mismo paciente quizás con los cuidados. Vos en tu ámbito, digamos, como educativo, con tus colegas, ¿dónde te parece que hay que incidir, digamos, ¿se entiende? Para que no, Sí. para llevar, no como un mandamiento a las guías, sino vos como parte integral de PALIC, de siempre, desde que se empezó a trabajar en PALIC. ¿Qué Sí, recomendaciones o qué le dirías a los clínicos, digamos? para mí lo más importante es identificar bien el SRA, reconocerlo, categorizarlo, porque dependiendo de qué categoría esté, te vas a centrar más en unos tratamientos que en otros. Se puede poner ventilación no invasiva, pero hay que ser muy cauto con la ventilación no invasiva, es decir, vale, es un paciente hipoxémico, puede hacer un ensayo terapéutico con ventilación no invasiva, pero tengo que estar muy alerta y estar todo el rato evaluando, no dejar pasar más de 6 horas en un paciente no invasiva. Si no va bien, tengo que intubarlo. Y cuando le intube, pues hacer ventilación mecánica protectora, es decir, no añadir más daño al que el paciente ya tiene. La ventilación mecánica no cura nada, es sencillamente una medida de soporte, pero no debo añadir más daño. Por tanto, si el paciente tiene una compliance disminuida, tengo que bajar, o sea, tengo que medir la presión plato y la drive impresor, y si me Tengo que estoy bajar la pasando, dosis, un poco más bajar, de eso es, bajar ventilación. la dosis de volumen tidal, tolerar hipercapnia permisiva y titular la PIP para mejorar la oxigenación del paciente. Y luego ir aplicando las terapias que tenga y que pueda, que tenga y que pueda. Si el paciente ya se sale y tiene una refractariedad, sencillamente es eso, y aplicar el sentido común. Y lo otro, para mí, que eso lo he aprendido con el tiempo, o creo que lo he aprendido, que es también saber que nosotros podemos fabricar distrés. De hecho, Exacto, creo que eso la es enorme así. mayoría de los distrés que antes veíamos
eran muchos fabricados. Era el niño que ingresaba con una infección respiratoria que alguien había intubado, porque lo Exacto. necesitaba obviamente, y que uno Tienes no mucha dosificaba la razón, dosis de ventilación mecánica ni de fluidos, y tenía era mucho más liberal para transfundir glóbulos rojos, y no le daba de comer tempranamente y no cuidaba, y cuando al tercer día exacto. todos tenían criterios bien claritos de distrés grave, y ahí había que empezar con retiro de fluido. Era como Eso quitar es, todo lo eso que le había también, puesto de más. eso también se El trata rol en de el la PALIC, iatrogenia, ¿no? digamos. Eso es, el sedarles bien, que estén bien acoplados al respirador, evitar el balance positivo de líquidos, bueno, miles de cosas que son parte de nuestra práctica diaria en UCI, pero que también, por supuesto, hay que aplicarlo al distrés. Lo que tiene PALIC 2 son 11 secciones y en cada una de esas secciones pues, se va tratando la sedación, el delirio, la movilización precoz, pues se ha intentado buscar todos los puntos, los outcomes a largo plazo, cómo La hay que seguir morbilidad a estos residual, niños, perfecto. eso es, todo eso, sí. Bueno, Yolanda, yo creo que es como el que pueda ver esto, ojalá que lo pueda ver mucha gente, sobre todo en Latinoamérica. Fuiste originalmente la primera de habla hispana en Pero el grupo, ya no, ahora hay más, pila de afortunadamente no, colegas, sí, por claro que suerte sí. se ha expandido, digamos, hay otras visiones, obviamente más Sí, y así tiene investigación. que ser en el futuro, se tiene que incorporar más gente de Latinoamérica. Afortunadamente hemos contado con Analía, con Vicente Analía. Modesto, con Berter Brunov de Carballo, con Pablo Cruces, con Lázaro, que está en Nelson Sánchez Pinto, que está en Estados Unidos, pero bueno, no deja de ser un latino. Cada vez somos más y tendremos que ser más. Bueno, queda hecha la invitación para que lean todos los capítulos, tienen tiempo, van a haber foros de discusiones porque acaban de ser Claro, publicadas de en eso se Pediatric Clinical trata, Medicine, de recibir feedback, claro que sí. pero me parece eso que es un mensaje que está bueno que lo escuchen de parte tuya, de que este grupo, PALIC, por ejemplo, que va creciendo, es un grupo de gente que tiene las mismas preocupaciones que el que no hace investigación y es abierto, y no son los que dictan qué es lo que hay que hacerle a los niños. Simplemente es como una hoja de ruta. Intentan ayudar, eso es, ayudar y Ayudar. orientar. Muy bien. Yolanda, te mando un abrazo, que sea leve el BRS. No sé qué es lo que hay ahora en ese momento en el norte de España, Sí. pero bueno, ya les va a llegar el verano y el Ay, BRS ojalá. va a venir para acá. Muy bien, muchas gracias, Sebas, por darme la oportunidad de hablar de esto. Gracias, de verdad. Al contrario, te mando un abrazo. Lo mismo. Hasta luego.